Somos de Neo. Seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. La jornada de hoy deja dos preguntas. La primera es, ¿por qué la sociedad argentina es tolerante, permite que un sector, una parcialidad, pueda apropiarse fácilmente de una fecha, de un símbolo, que deben ser de todos, y no de una parte, no de un sector, no de una parcialidad? Hoy era una fecha de todos los argentinos porque se evocaba la recuperación de la democracia, el día de la democracia en la Argentina por la llegada de Alfonsín a la presidencia. Hoy era una fecha a celebrarse con todo, pero lo que hemos vivido es, una vez más, la apropiación por una parte, por una parcialidad, por un sector. Y la sociedad lo mira, la sociedad de algún modo lo permite. La impresión es que Cristina Kirchner buscó hoy en la Plaza de Mayo llenar el vacío que en gran medida tuvo en las urnas con respecto a los votos que necesitaba para cubrir sus expectativas y sus necesidades políticas, con masa en la calle, con multitud en la calle, como si las multitudes en la Plaza de Mayo fuesen el equivalente a la mayoría que debían mostrar en las urnas y que no mostraron en las urnas, que estuvieron lejos de mostrar en las urnas. La multitud en la plaza no es el equivalente al voto en la urna. La democracia, eso que conmemoran los argentinos en esta fecha, tiene que ver con lo que expresa el voto en las urnas, no con la significación de las multitudes en las calles. Pero la pregunta es, ¿por qué es fácil apropiarse de las fechas? ¿Por qué es fácil parcializar, sectorizar algo que corresponde al todo? ¿Por qué en la Argentina se puede hacer un acto partidista, de punta a punta, partidista, evidentemente partidista, y pagarlo con fondos del Estado? Algo que en cualquier democracia medianamente seria del mundo, en cualquier Estado de Derecho que medianamente funcione en el mundo, y sin irnos tan lejos, hablo del Uruguay, del otro lado del río de la Plata, y hablo de Chile, del otro lado de la cordillera, y de muchos otros países más del área, sería imposible, generaría un escándalo, generaría procesos judiciales por corrupción, porque se está financiando desde las arcas públicas algo que no es público, algo que es partidario, algo que es de un sector, de una facción. ¿Por qué en la Argentina esos estropicios pueden cometerse con tanta facilidad? Y la otra pregunta es, ¿por qué Lula da Silva se prestó a esto? Claro, alguien podría decir que el líder del PT, el expresidente del Brasil, bueno, es brasileño, vive en Brasil, no tiene por qué estar al tanto de todas las circunstancias en la Argentina. Puede haber venido a cumplir con esta invitación que se le hizo porque se lo invitaba a un acto supuestamente de la totalidad de los argentinos. Pero ese argumento choca contra la realidad más evidente, ¿no? Lula tiene que haber sabido que ese era un acto partidario. Entonces, ¿por qué se prestó a eso? ¿Por qué se prestó a un acto donde con fondos públicos se pagó el acto, los espectáculos, donde de fondos públicos cobraron los artistas que desfilaron sobre ese escenario, cuando de lo que se trataba era de un acto partidario? Una primera respuesta es, bueno, desde lo humano es comprensible.
Lula tiene una deuda de gratitud entendible, en particular con Alberto Fernández, Y después tiene una situación de vínculo, desde mi punto de vista, equivocadamente creado en una circunstancia muy dramática de su vida, de la vida de Lula. La deuda de gratitud que tiene con Alberto Fernández es que Alberto Fernández en particular, e incluso ya siendo presidente, pidió a viva voz la libertad de Lula cuando Lula estaba injustamente encarcelado por el juez Sergio Moro en Curitiba. Y eso genera una gratitud. Cuando no eran muchas las voces en el mundo que se levantaban para defender a Lula, se escuchó la voz de Alberto Fernández, se escuchó la voz del kirchnerismo en su conjunto. Y está bien que Lula tenga gratitud hacia quienes fueron solidarios con él, repito, en un momento tan dramático de su vida, cuando estaba injustamente encarcelado en Curitiba. Pero esto no implica que esté bien, o sea, que él tenga gratitud no quiere decir que su forma de expresar la gratitud sea siempre la más correcta. Él se equivocó, aunque puede ser un error comprensible, cuando estando preso permitió que se equiparara su caso con el de Cristina Kirchner en cuanto a causas judiciales, y no son lo mismo. Yo siempre pensé, y lo he explicado en estas columnas, he explicado mi opinión, de que en el caso Lula efectivamente había lawfare, en muchos casos hay efectivamente lawfare, pero no en todos los casos hay lawfare, cuando en realidad no existe un gobernante o exgobernante que a la hora de ser procesado no diga que es inocente y que está siendo víctima de una persecución política a través de la justicia. No existe. Nadie acepta que lo están procesando por corrupto. No, todos son víctimas de un lawfare. En algunos casos existe. Yo creo que Lula sufrió un lawfare y lo probó el hecho de que Sergio Moro aceptara un superministerio, porque unía el poderoso Ministerio de Justicia con el poderoso Ministerio de Seguridad, y se lo daba a Bolsonaro, el hombre que se convirtió en presidente gracias a que Sergio Moro le había sacado del camino a Lula, que era quien iba a ganar esa elección. Yo lo puedo entender a Lula, pero eso no quiere decir que sí, que tenga lógica equiparar su caso con el de Cristina Kirchner. No son lo mismo, son muy diferentes, muy diferentes. Y además incluso lo que yo veo es que Lula comete, viniendo a la Argentina a participar de este acto partidario, el mismo error que fue su único flanco débil cuando era presidente. Yo siempre defendí las gestiones de Lula. Desde mi punto de vista, Lula fue un gran presidente de Brasil. Siempre lo expliqué como el Felipe González sudamericano. Pero su flanco débil de este hombre que en lo económico fue brillante y mantuvo los lineamientos macroeconómicos que había dejado su antecesor, otro hombre brillante, Fernando Henrique Cardoso, y que en lo político fue un demócrata incuestionable, no persiguió a nadie, no estigmatizó a nadie, no generó un aparato de propaganda para hacerse culto personalista, no hubo verticalismo, no hubo concentración de poder, no se puso por encima de las leyes, pero de quien se hizo amigo y en algunos casos hasta compinche a nivel regional, sí se daban esos casos, sí se veía esa cultura autoritaria. Para mí el error de Lula no estaba en la faz interna, era un excelente gobernante y plenamente democrático, incuestionablemente democrático, pero su política regional tuvo ese talón de Aquiles, porque hizo ese amiguismo con Chávez, con Kirchner, ¿no? Y el amiguismo no sirve para generar integración. Los verdaderos procesos de integración necesitan solidez institucional, que las instituciones en los países que se integran sean sólidas, no que los presidentes de esos países sean amigotes. Al contrario,
Y en ese caso, liderazgos como a los que Lula se abrazaba tan amigablemente, eran personalistas, verticalistas, autoritarios y por lo tanto debilitaban la institucionalidad, que es lo que se necesita para fortalecer y hacer avanzar un proceso integrador. La política exterior de Lula, sobre todo la regional, fue el punto erróneo de los gobiernos de Lula da Silva. Del mismo modo es errónea esta modalidad de expresar gratitud. Gratitud que está bien que la exprese. Fueron solidarios con él y él expresa esa gratitud, pero de una manera errónea. Él hoy, en las circunstancias en que se dio, no debía estar en la Plaza de Mayo. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.